Los vemos todos los días frente a las cámaras, perfectamente vestidos, viajando, asistiendo a grandes eventos, entrevistando a las estrellas más importantes del espectáculo y, en algunos casos, viviendo en propiedades que cuestan millones de dólares. Pero hay una pregunta que probablemente muchos se han hecho alguna vez. ¿Cuánto dinero ganan realmente las grandes figuras de la televisión hispana en Estados Unidos? Porque una cosa es ser famoso, y otra muy diferente es saber cuánto aparece en el contrato. Durante décadas, Univisión y Telemundo han competido por tener frente a sus cámaras a algunos de los rostros más reconocidos del público latino. Y cuando una personalidad consigue mantenerse durante 10, 20 o incluso casi 30 años en televisión, su nombre puede convertirse en una auténtica marca, pero también en una marca bastante costosa. Hoy vamos a entrar en uno de los terrenos más reservados de la televisión, los salarios de sus estrellas. ¿Cuánto puede cobrar una figura como Lily Estefan? ¿Cuánto dinero habría recibido Raúl de Molina durante los mejores años de El Gordo y la Flaca? Es verdad que Adamari López tenía un salario tan alto en Telemundo que cuando salió de la cadena, se dijo que con ese dinero podían contratar a varios presentadores. Y sobre todo, ¿realmente ganan tanto como pensamos? Porque algunas de las cifras que se han publicado son impresionantes. Estamos hablando de decenas de miles de dólares, no al año, al mes. Y en determinados casos, de contratos que habrían llegado a valer varios millones de dólares. Pero hay algo importante. Univisión y Telemundo no publican normalmente los contratos individuales de sus talentos. Por eso, muchas de las cantidades que conoceremos han surgido de reportes de prensa, programas de entretenimiento y sitios especializados, y no todas han podido ser confirmadas directamente por los protagonistas. Así que aquí vamos a separar lo conocido de lo estimado y de aquellas cifras que sencillamente parecen increíbles. Y comenzamos con una mujer que entró a la televisión ganando una cantidad casi simbólica y terminó convirtiéndose en uno de los rostros más importantes de Univisión, Lily Estefan. Hoy resulta difícil imaginar El Gordo y la Flaca sin Lily Estefan, pero su historia en televisión comenzó muchísimo antes. Lily llegó a Sábado Gigante en los años 80 y, según contó ella misma años después, durante una conversación con Don Francisco, sus primeros ingresos estaban muy lejos de ser espectaculares. De hecho, después de una reducción salarial en los comienzos del programa, llegó a cobrar apenas $50. Sí, la mujer que décadas después sería una de las figuras más reconocidas de la televisión hispana, llegó a trabajar por una cantidad que hoy parece increíblemente pequeña. Pero aquello era solamente el comienzo. Su popularidad creció, su presencia frente a las cámaras también. Y en 1998 llegó el programa que cambiaría definitivamente su carrera, El Gordo y la Flaca. Junto a Raúl de Molina, comenzó una dupla que terminaría convirtiéndose en una institución de la televisión hispana. 1 año, 5 años, 10, 20 y más de un cuarto de siglo apareciendo juntos frente a las cámaras. Y cuando un conductor consigue semejante permanencia, su poder para negociar un contrato cambia completamente. Aquí es donde comienzan las cifras interesantes. Durante años han circulado diferentes versiones sobre el salario de Lily. Una de las cantidades publicadas aseguraba que tanto ella como Raúl podían recibir aproximadamente $1,7 millones al año cada uno. Eso equivaldría a unos $141,000 mensuales y aproximadamente $7,000 por programa, dependiendo de cómo se haga el cálculo. Pero otras estimaciones han situado el salario de Lily alrededor de los $2 millones anuales. Eso serían unos $166,000 al mes. Pero atención, porque algunos reportes aseguran que hubo una época en la que las cantidades pudieron ser todavía mayores. Durante los años de mayor éxito de El Gordo y la Flaca, se han publicado estimaciones que sitúan los salarios de sus presentadores principales entre
5 y 7 millones de dólares anuales. Si una cifra de 7 millones fuera correcta, estaríamos hablando de aproximadamente $583,000 al mes, más de $19,000 diarios, si simplemente dividiéramos la cantidad entre los 365 días del año. Una auténtica fortuna. Pero aquí aparece el gran problema de investigar los salarios de las estrellas. Las cifras cambian dependiendo de la fuente. Hay publicaciones que hablan de $63,000 mensuales. Otras hablan de 1,7 millones anuales. Y otras estimaciones elevan la cifra hasta aproximadamente 2 millones por año. Por eso, no sería responsable asegurar que existe una cantidad exacta públicamente confirmada. Lo que sí está claro es algo mucho más importante. Raúl de Molina. Raúl de Molina tiene una historia completamente diferente. Antes de convertirse en El Gordo, trabajó como fotógrafo. Durante años estuvo detrás de la cámara, hasta que terminó delante de ella, y aquello cambió su vida. Raúl se convirtió en uno de los personajes más reconocibles de la televisión latina en Estados Unidos. Su personalidad, su manera de hablar y hasta sus discusiones con Lily se transformaron en parte de la identidad de El Gordo y la Flaca. El programa comenzó en 1998 y sobrevivir tantos años en televisión es algo extraordinariamente difícil. Programas aparecen y desaparecen constantemente. Presentadores son reemplazados, formatos cambian, audiencias migran. Pero Raúl y Lily continuaron, y esa estabilidad aparentemente tuvo un precio. Una de las cifras más repetidas durante años coloca a Raúl, igual que Lily, alrededor de los 1,7 millones de dólares anuales, es decir, aproximadamente $141,000 al mes. Pero existe otra estimación que sitúa su salario actual alrededor de los 2 millones de dólares anuales. Hasta aquí, todo parece relativamente coherente. Pero entonces aparece una cifra que rompe completamente la escala. Durante años circuló la versión de que Raúl de Molina podía ganar 15 millones de dólares al año. Sí, 15 millones. Una cantidad que equivaldría a $1,250,000 cada mes. Más de $41,000 diarios, haciendo una simple división anual. Sin embargo, aquí hay que detenerse, porque esa cifra ha sido reproducida por diferentes medios a partir de estimaciones de terceros y entra en contradicción con otras cantidades publicadas sobre su salario. Por eso, no puede afirmarse como un salario confirmado. De hecho, otras estimaciones sitúan su mayor salario durante la época dorada del programa alrededor de 7 millones de dólares anuales, que sigue siendo una barbaridad. Pero es menos de la mitad de esos supuestos 15 millones. Entonces, ¿cuánto gana realmente Raúl de Molina? La respuesta más correcta es que su contrato exacto no es público, pero las cifras que han circulado durante años dejan algo bastante claro. Raúl ha pertenecido al reducido grupo de talentos extremadamente valiosos de la televisión hispana estadounidense. Y hay otro detalle interesante. Cuando hablamos de cuánto gana una celebridad, muchas veces confundimos salario con patrimonio. No son lo mismo. Una persona puede tener un patrimonio de millones de dólares y no ganar esa cantidad anualmente. También puede recibir un enorme salario y gastar una parte considerable de él. Propiedades, impuestos, representantes, viajes, personal, seguros, inversiones y una larga lista de gastos que normalmente el público no ve. Así que escuchar que una celebridad vale 10, 20 o 50 millones no significa que tenga esa cantidad guardada en una cuenta bancaria. Y tampoco significa que ese sea su sueldo. Pero la historia de Raúl y Lily demuestra algo interesante sobre el negocio de la televisión. La antigüedad puede valer millones, porque reemplazar a una figura que el público lleva viendo durante décadas representa un riesgo. Y precisamente por eso, algunos contratos pueden alcanzar cantidades extraordinarias. Ahora bien, si pensamos que Univisión paga mucho, vamos a cruzar durante unos minutos hacia su gran rival, Telemundo.
porque allí hubo una mujer cuyo salario se convirtió en tema de conversación cuando inesperadamente dejó la cadena. Adamari López llevaba más de una década formando parte de las mañanas de Telemundo. Había compartido con el público prácticamente todo: su carrera, su vida personal, su maternidad, sus cambios físicos, sus momentos difíciles, y poco a poco dejó de ser solamente una actriz de telenovelas para convertirse en una figura importantísima de la televisión matutina. Hasta que en abril de 2023 llegó una noticia inesperada. Adamari salía de Telemundo después de más de 10 años. La versión oficial habló de una decisión conjunta, pero inmediatamente comenzaron los rumores, y uno de ellos tenía que ver con algo muy específico: su salario. El periodista de espectáculos Javier Cheriani aseguró públicamente que alguien había visto el contrato de Adamari y que su salario base habría sido de aproximadamente $640,000 al año. Hagamos la cuenta, eso serían alrededor de $53,300 mensuales. Pero supuestamente aquello era solamente el salario base, con bonos, retroactivos y comerciales. Según aquella versión, Adamari podía acercarse a $840,000 anuales, unos $70,000 al mes, y sumando acuerdos comerciales y otras actividades relacionadas con su imagen, Cheriani llegó a estimar que sus ingresos podían rondar el $1,000,000 anual. Y aquí surgió el comentario que encendió todavía más la polémica. Se dijo que el dinero destinado a una figura como Adamari podía utilizarse para contratar a 3 o 4 presentadores. Imaginen el dilema para una cadena de televisión. Por un lado, tienes a una estrella conocida, querida y con años de conexión con el público. Pero por otro, tienes un salario con el que posiblemente puedes contratar a varias personas. Y ahí entramos en una realidad bastante menos glamorosa de la televisión. Las estrellas también son números en una hoja de presupuesto. Puedes ser querido, puedes ser famoso, puedes llevar 10 años trabajando. Pero si una empresa considera que puede producir el mismo programa gastando menos dinero, tu salario puede convertirse paradójicamente en tu mayor problema. Ahora bien, Adamari nunca confirmó públicamente esas cifras. Y años después, cuando habló directamente sobre el dinero que se gana en televisión, explicó algo muy interesante. Cada talento negocia lo que considera que vale su trabajo. Si la empresa acepta, hay contrato. Y si no acepta, cada parte toma su camino. Adamari también ha cuestionado la percepción de que toda persona que aparece en televisión automáticamente se convierte en millonaria. Porque el negocio ha cambiado, y muchísimo. ¿Se acabaron los grandes sueldos de la televisión? Aquí está posiblemente la parte más interesante de toda esta historia. Durante décadas, aparecer en televisión era prácticamente la cima. No existía YouTube como lo conocemos hoy. No existía TikTok. Instagram no existía. Los grandes canales controlaban buena parte del acceso masivo a las audiencias. Eso convertía a sus principales estrellas en figuras extremadamente valiosas. Pero hoy, una persona puede construir una audiencia de millones desde su teléfono, y eso ha cambiado el negocio. La propia Adamari, junto a Chiqui Baby, ha hablado públicamente sobre cómo los salarios actuales de los conductores ya no serían iguales a los de otras épocas. Y eso ayuda a entender algo. Quizás las verdaderas fortunas de las estrellas actuales ya no estén exclusivamente en el cheque de la televisora. Ahora está Instagram, YouTube, TikTok, publicidad, patrocinios, negocios personales, libros, eventos, conferencias, campañas comerciales, licencias de imagen y colaboraciones con marcas. Una celebridad puede ganar determinada cantidad trabajando para una cadena y generar muchísimo más utilizando la fama que esa cadena le proporciona. Ese es el verdadero negocio. ¿Univisión o Telemundo? ¿Quién paga más? Y llegamos a la pregunta inevitable: ¿quién paga mejor? No existe una tabla pública que permita comparar los contratos de todas sus estrellas. Y probablemente nunca la veremos. Los contratos dependen del presentador,
del programa, de la audiencia, de la duración del acuerdo y del poder de negociación de cada talento. Pero las cifras publicadas durante años demuestran que ambas cadenas han estado dispuestas a pagar cantidades enormes por determinadas figuras. En el caso de Adamari, hablamos de reportes que situaban su salario base en aproximadamente $640,000 anuales durante su etapa final en Telemundo, mientras que las cifras publicadas sobre Lili Estefan y Raúl de Molina han llegado a situarlos alrededor de 1,7 a 2 millones de dólares anuales en algunas estimaciones. Y durante las mejores épocas de El Gordo y la Flaca, existen estimaciones todavía mayores. Pero eso no significa necesariamente que Univisión pague más que Telemundo. Significa que cada estrella tiene un valor diferente. Porque en este negocio hay algo que puede valer muchísimo más que ser buen presentador. Tener un público que encienda el televisor específicamente para verte a ti. El verdadero secreto de los contratos. Y quizá ahí está el verdadero secreto. No se trata solamente de cuánto gana Raúl, o cuánto gana Lili, o cuánto llegó a ganar Adamari. Se trata de entender por qué una televisora estaría dispuesta a pagar semejantes cantidades. Un presentador no solamente presenta, puede ayudar a vender publicidad, puede atraer audiencia, puede promocionar otros programas, puede convertirse en imagen de la cadena y puede generar algo que resulta dificilísimo comprar: familiaridad. Después de ver a una persona durante 20 años en televisión, el espectador siente que la conoce, y esa relación tiene un valor comercial enorme. Por eso, Lili Estefan y Raúl de Molina consiguieron algo extraordinario. No solamente hicieron un programa exitoso, se convirtieron ellos mismos en el programa. Es difícil imaginar El Gordo y la Flaca sin el gordo, o sin la flaca, y precisamente esa puede ser una de las razones por las que sus contratos han sido objeto de tantas especulaciones durante años, de $50 a millones. Pero de todas estas historias, probablemente hay una que resume perfectamente cómo funciona la televisión. Lili Estefan comenzó cobrando cantidades extremadamente pequeñas. Décadas después, diferentes publicaciones colocarían su salario en cifras millonarias. ¿Cuánto se llevan realmente a casa? Y todavía falta otro detalle. Supongamos que un presentador tiene un contrato de $2 millones anuales. Eso no significa que termine el año con 2 millones limpios en su bolsillo. Hay impuestos, representación, abogados, contadores, agentes, en algunos casos, managers, y dependiendo del tipo de contrato, otros gastos relacionados con mantener una carrera pública. Por eso existe una enorme diferencia entre facturar 2 millones y quedarse con 2 millones, y esa diferencia casi nunca aparece en los titulares. Porque evidentemente suena mucho mejor decir gana 2 millones que explicar todo lo que ocurre después con ese dinero. ¿Quién gana más de los tres? Así que llegó el momento de responder la pregunta. Entre Raúl de Molina, Lili Estefan y Adamari López, ¿quién habría tenido el salario más impresionante? Si utilizamos algunas de las estimaciones publicadas sobre sus mejores épocas, Raúl de Molina podría ocupar el primer lugar. Existen reportes que han situado su salario máximo alrededor de los $7 millones anuales, aunque también han circulado cifras muchísimo mayores que no cuentan con confirmación suficiente. Lili Estefan habría llegado igualmente a varios millones anuales durante los mejores años de El Gordo y la Flaca, mientras que estimaciones más recientes han hablado de aproximadamente $2 millones al año, y Adamari López habría tenido un salario base de unos $640,000 anuales durante su etapa final en Telemundo, llegando potencialmente a unos $840,000 con otros conceptos relacionados con su contrato, según las cifras que fueron divulgadas en aquel momento. Pero nuevamente, ninguna de las tres cifras actuales puede presentarse como un contrato oficialmente publicado por las cadenas. Y eso es precisamente lo fascinante. Durante años hemos conocido sus casas, sus viajes, sus vestidos, sus vacaciones, sus autos,
sus historias personales, pero probablemente uno de los secretos mejor guardados continúa siendo cuánto aparece exactamente en sus cheques. Lo que sí sabemos es que detrás de las luces, las cámaras y las sonrisas existe una industria que mueve muchísimo dinero y una estrella capaz de mantenerse durante décadas frente a millones de espectadores puede llegar a valer una fortuna. Lily Estefan pasó de ganar apenas decenas de dólares en sus comienzos a convertirse en uno de los rostros más importantes de Univisión. Raúl de Molina transformó su carrera detrás de la cámara en una trayectoria televisiva de décadas. Y Adamari López demostró que una personalidad puede salir de una gran cadena y continuar generando dinero gracias a su propia marca. Así que la próxima vez que veas a uno de ellos sentado tranquilamente frente a las cámaras, recuerda que detrás de esa conversación aparentemente casual puede existir un contrato de 7 cifras. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Te parecen exagerados estos salarios? ¿O consideras que una figura capaz de generar audiencia durante décadas merece cobrar millones? Y hay una pregunta todavía mejor. ¿Qué otro famoso de Univisión o Telemundo crees que gana una verdadera fortuna? Déjalo en los comentarios, porque podríamos hacer una segunda parte investigando los salarios de otras grandes figuras de la televisión hispana. Y si te gustan estas historias sobre el dinero, los secretos y todo aquello que ocurre detrás de las cámaras, suscríbete, porque algunas de las mayores historias de la televisión comienzan precisamente cuando las cámaras se apagan.